¿Cuánto gusto, Ramsés Araya? Eso, Lucky, todo bien. Qué alegría me da poder hablar contigo después de tanto tiempo, hermano. Verdad que sí, bastante tiempo. ¿Me escuchas bien? ¿Te escucho Todo bien? perfecto, todo perfecto. Bueno, yo estoy acá desde los Andes. Te saludo con este corazón solar, ah, acompañado de estas montañitas milenarias y de este cielo azul. Hermoso se ve eso ahí, que ganas de estar por allá, man. Eh, Pura salsa mae sería la entrevista de hoy día. Pura salsa mae, salsa tica. Salsa tica directamente desde ese rincón que tiene los dos mares. En verdad valoro mucho tu tiempo, que me permitas hacer esto. Es un impulso, un intento de difundir este género que nos hermana, nos hace iguales y que es universal. Y pedirte permiso o preguntarte si puedo preguntarte cosas y que te sientas con la libertad de entender que esta es una entrevista sincera, espontánea, no tiene ningún afán. eh, y vamos ahí. Estoy un poco Claro ciego, que sí. no puedo verlo. Listo. Contame entonces, ¿cómo estamos de horario? Para mí son las 10:40. No, aquí lo mismo, estamos a la misma hora. Ah, Yo estoy aquí en Orlando, Florida. perfecto. Estás en Orlando. Sí, ¿Hace cuánto tiempo estás? ¿No estabas? ¿Dónde estabas? ¿En sí, Miami? antes estaba en Miami, estuve desde el 2010 hasta hace 4 años nos mudamos para acá, para Orlando. ¿Sigues con tu productora y sigues armando? Sigo con el estudio aquí pueden ver atrás, Uy, monté el estudio acá en la casa igual y sigo haciendo mis locuras, mis inventos. Parece que la gente está recibiendo lo chévere porque están gustando los temas. sí. Yo realmente tengo esta sensación de agradecimiento porque pude coincidir contigo en ese privilegio de la vida que uno no entiende, en espacio-tiempo, en un concierto algún año, alguna vez de Blades, que fue justo, era Mundo, tú estabas ahí, encargado de la percusión como siempre, creo que vino Editus y fue una magia de concierto. Y hablamos en Ceceribó un tiempo, ya son años, y desde ahí he seguido tu trayectoria. Entiendo la percusión, el tambor como el zócalo, la estructura, así como el bajo, la estructura de este género, de este concepto musical que se llama salsa. Pero ya que tú vives con las manos en cuero todo el tiempo, podrás contarnos qué es para vos el tambor, la conga, el quinto y todo lo que suene a latido. Bueno, la vibración, las frecuencias que emiten los tambores y otros instrumentos, ¿verdad? Pero sobre todo los tambores, es algo que para mí es sanador y es revitalizante. Tienen propiedades que la gente no piensa en eso, naturalmente. Lo que piensa normalmente en un tambor es en fiesta, baile, diversión, pero para mí más bien es, aparte de todo eso, obvio, también esas frecuencias de sonido mm, traen sanación. Y yo tengo una hipótesis de que por tantos años de estar tocando tambor, eh, puedo decir que he tenido un gran beneficio, primero yo y luego la gente que me llega a escuchar en vivo, ¿verdad? El beneficio del sonido de las frecuencias. Eso es algo que casi nadie piensa en eso, pero es algo real y es científicamente probado, no es algo místico o esotérico, no, eso es algo científico que está probado que las frecuencias de sonido te afectan para bien tu cuerpo, tu salud, pues, porque el cuerpo está mayormente compuesto de agua y Wow. las frecuencias nos afectan el agua del cuerpo. ¿Qué voy a argumentar frente a tal cátedra? Me encanta lo que dices, lo confirmo, resueno con eso. eh, Me suena a verdad. El tambor suena a verdad. Yo siempre, cuando hablo, confieso que yo no tengo una habilidad musical. Mi habilidad es aplastar botones, golpear una puerta, tocar un timbre y por ahí rasgar una guitarra y jugar con un bongo, con una clave. Lo que sí te digo, sin embargo, es que
admiro mucho a aquellas personas que deciden el camino de la música y que entienden la música más allá de la partitura. Lo que vos acabas de compartir es cierto, la música afecta, yo siento que celularmente. Por eso no confío en alguien que no le guste la música. Siempre esa es una pregunta para entablar una relación con alguien. Alguien que no tenga un sentido musical me da cierta desconfianza. Esto que compartes sobre el tambor es mágico, es místico, no es esotérico en el término bujo bujo, pero sí, confío que quizá nuestra especie antes de hablar, antes de tener relación con el fuego, lo primero que hizo fue sonar dos piedras, tocar algo, convocar algo, sonar al universo. Y el tambor tiene esa misión. Gratitud por ser tambor en Latinoamérica, por mantener la salsa viva, por ser esas manos duras. ¿Cómo llegaste a la conga? O tuviste un proceso en otros instrumentos? ¿Nos contarás algo? Eso que mencionas es muy interesante porque lo que dijiste antes me puso a pensar de que yo no escogí la música me escogió a mí porque yo más bien me resistí a la música un poco al principio, porque yo no quería, yo tuve una infancia muy bonita, pero nunca pensé en la música. Yo entré en la música por obligación, mis padres me obligaron a entrar al colegio de música, que es un conservatorio que hay en Costa Rica que se llama Conservatorio Castella, de Castella, y me metieron obligado porque mi hermano mayor, Carlomagno, él sí quería estudiar música, pero mis papás dijeron, bueno, si Carlomagno quiere, todos tienen que entrar igual, porque aquí todos van al mismo lugar a estudiar. Y yo no ni pensaba en eso y me llevaron obligado a aprender a leer música para poder entrar, porque había que hacer una prueba de aptitud y me llevaban casi que el pelo arrastrado a aprender. Recuerdo y así fue como empecé. Yo entré en el colegio de arte, que es el Conservatorio de Castella, y realmente no estaba consciente de lo que era eso hasta tiempo después, ¿verdad? Y resulta que mi papá, por ciertos motivos políticos, iba a Cuba, viajaba a Cuba a veces, y como él ya nos tenía estudiando música, nos traía discos de Iraquere, de Son 14, de los Bambán, de todo eso, ¿verdad? ¡Wow! Entonces, en mi casa habían discos también estaba el disco, por ejemplo, el de Rubén Blades, Siembra, que ese disco creo que estaba en todas las casas de Latinoamérica. Madre Y, mía. y, y así fue como tuve los primeros contactos con la música latina, digamos, y los tambores fusionados con jazz y con salsa y con todo eso. Desde pequeño yo ya venía escuchando eso sin saber que en el futuro me iba a servir muchísimo y sobre todo haber empezado tan joven a escuchar esa música, sobre todo la Iraquere, de Son 14, Gonzalo Rubalcaba, todo ese tipo de artistas cubanos que estaban en esa época súper más evolucionados musicalmente, ¿verdad? Claro, claro, no, o sea, qué viaje haces, gratitud por compartir estas intimidades. Para mí es súper importante entender que detrás de un artista, en cualquier expresión que haya elegido, sea la danza, el cine, la fotografía, la música, eh, la poesía, siempre hay una fibra muy sensible y siempre hay esta especie de biblioteca de vida que dice, yo era un niño, mi hermano quería hacer música y la vida me llevó hacia la música. Es como mágico de alguna manera el encuentro que tenemos con... eh, me encanta la historia, así que ya que nos comentas esto, hablas de un bagaje de un padre que tenía cierta visión. No quiero entrar en un tema político, aunque la música y el arte es político, pero con cierta visión y principio humanista, humano, social. Eh, ¿Quién más en tu música, en tu familia hacía música, Ramses? ¿Quién? Bueno, los tres hermanos salimos músicos. Mi hermano mayor es baterista, también tocaba con Rubén Blades y vive en Costa Rica, tiene su estudio. Él se graduó de batería en jazz en Miami, en la Universidad de Miami. Y mi hermano menor, que es Luis Miguel, el trompetista, también es doctor en trompeta.
Los dos son doctores en música, aquí graduados en Estados Unidos. Wow, Yo soy el que no tengo título así como tal porque la percusión, en la época que yo estudié, no había instituciones así como universidades que dieran un título en percusión latina. Entonces me tocó tirarme más a aprender a la calle y a desarrollarme por mí mismo, autodidacta, ¿verdad? claro, sí, sí, Pero si estuvieras hablando con Patato, Patato te habría dicho, yo era boxeador, así que no entremos en el cartón que no justifica una pasión. Yo siento que el músico, más allá de que tenga talento o sea virtuoso, solo sucede o logra eclosionar cuando tiene disciplina. Es el mismo ingrediente necesario para cualquier expresión artística, la disciplina y la constancia, porque el arte es eso, el arte no es fugaz. exactamente. Sí, eso. Y ahora la tortilla se está virando, como dicen por ahí, porque yo pienso que la época en la que estamos eh, va a llegar, se está viendo un poco ya, tal vez no así como todavía al 100%, pero ya estamos empezando a ver que los títulos universitarios, muchos no sirven ya. Yo creo que eso va a empezar a pasar poco a poco, que va a valer más el conocimiento, la experiencia que uno tenga que un título. Sí, Bueno, o todavía en algunas cosas se mantiene eso, pero hay ciertas otras que no, ya está empezando a cambiar bastante en ese sentido, pienso estoy yo. muy de acuerdo con esto, estoy muy de acuerdo con eso, entendiendo que, a ver, si estamos hablando un poco sobre la expresión artística y la condición del arte en nuestra experiencia humana, en nuestra condición de seres bípedos racionales, yo podría añadir, además de todo lo que aportas y compartes, es que el arte al sistema no le sirve porque no le genera, no es un producto, no es eficiente. Por eso todos los países, o en su gran mayoría, no aportan culturalmente o económicamente a lo que sea arte, ¿no? Es como que lo dejan ahí siempre rezagado, porque no le sirve al sistema el arte. Pero el arte, eh, yo ahí entro en debate porque el arte no puede ser un producto. ¿Cómo haces para encajar un concierto en el 2019 que tal vez transformó mi vida? ¿Cómo le digo al sistema, si yo no habría estado en ese momento y habría hablado con esas personas, no habría entendido el título de maestra vida como un paraguas más grande? Entonces, comprendo lo que dices. Yo también solté la academia hace rato y no lo hago como una posición anárquica, sino porque si me decidí abrir la puerta del arte, eso significa ser y vivir para el arte. No encuentro otro camino, otra razón. Sí, y muy importante que la gente que nos escucha no malinterprete que estemos diciendo que no estudien, no es eso. Los títulos también son importantes en muchas ramas, en la mayoría por ahora, pero no es la razón de ser el título en sí, Claro, sino el conocimiento y el aprender y desarrollarse es lo importante, muy de ¿verdad? acuerdo, muy de Y yo acuerdo. pienso que eso que acabas de decir me resuena mucho también porque es un poco un tema, un poquito salirse de lo que vamos a hablar, o tal vez, no sé, pero la cuestión del arte y la cultura en los pueblos, eh, ahora entiendo un poco de que por las cosas que he estado viendo, aprendiendo, que ciertas élites mundiales tratan de que la gente no tenga identidad, los pueblos, los países no tengan identidad cultural. Les conviene eso, les conviene que no haya identidad porque así desarraigan a la gente del lugar y de su cultura. Y eso, ellos provocan eso. Y también eso es una razón muy importante por la cual lo que mencionabas. Ay, me encanta que cada vez que que golpeo esta puerta y alguien abre su pecera, pone su bagaje. Esto que acabas de compartir es brutalmente cierto. Es entender que estamos en una especie de guerra espiritual, no sé cómo decirlo. Sí, correcto. Algo está pasando tras telones que tiene el intento perverso de quebrar nuestra condición humana, con tanta guerra, con tanta violencia y además quitándonos estas islas de pertenencia que nos conectan con algo que es innombrable. Yo no me considero religioso,
así como no tengo una postura frente a los que estudian o no estudian, tampoco tengo una postura frente a los que tienen una sensación de religarse con eso más grande. Yo sí me identifico como alguien profundamente espiritual y alguien que es espiritual intenta servir, porque esa fue la transmisión de sus maestros. Al otro como a mí mismo, para ti tanto como para mí, eh, los unos con los otros, soy la verdad y el camino. Pero entiendo que esta intención de esas élites que juegan con los hilos del sistema democrático o esa psicosis política a la que somos arrastrados, aunque intentan separarnos del arte, también saben que es una lucha sin sentido porque somos baile, somos música, somos colores, somos sonidos. La naturaleza está en un constante concierto todo el tiempo. Y ahorita tengo un enjambre de pajaritos y de abejas que me suenan, no sé si los escuchas, pero es, Totalmente, sí. es una... Por ejemplo, el movimiento que salió últimamente de la música urbana, digamos, ¿verdad? Todo eso es patrocinado por esas élites oscuras que no sabemos ni quiénes son, para corromper a la juventud, corromper a la gente, sacarlo de sus cabales, de sus raíces, ¿verdad? Y provocar en la gente esa mente tergiversada, digamos, que eso es lo que ellos quieren. Entonces, todos esos movimientos son patrocinados, o sea, económicamente y de todo sentido para que surjan, así como han surgido. ¿Y por qué menciono esto? Porque la salsa se ha mantenido siempre porque es cultura, está arraigado en la gente, es algo, es un movimiento cultural, no es algo inventado como el género urbano, o si se le puede llamar género a eso, pero es algo inventado eso. Entonces, como es inventado, no prevalece. Ya, de hecho, ya hace un tiempo para acá está empezando a caer bastante, gracias a Dios. O vuelven a la salsa, ¿no? Para... Y nos damos cuenta de que la salsa ha prevalecido y se ha expandido sola, por más que la han querido eliminar de todo lado, se mantiene y se mantendrá, ¿verdad? Es el género universal, un amigo lo llama el género maestro. Yo Ujú. coincido que al no tener un origen cierto y al haber sido la diáspora hibridada del tambor en todo el mundo, se fusionó con algo de los sonidos ancestrales de todas las culturas, eh, los primeros pobladores de este planeta. Entonces, es una gran selva de sonidos que para poder enmarcarla tomó un nombre que nos permite identificar con mayor facilidad a todos. Yo no consumo reggaetón, así que acabas de abrir una ventana donde yo le meto palo con ganas, porque no es que esto es un dedo señalador que apunta a alguien que por escuchar ese especie de sonido, o de, no sé si es un género tampoco, esté bien o está mal. Pero sí coincido en que tiene una intención de algo. ¿Cómo haces tú como músico? Porque hay que llevar comida a la casa cuando en una orquesta te dicen, oye, sí, pero esta partitura es esto. ¿Qué sientes cuando toca transgredir algo por principio o por fundamento? Muy buena pregunta y tiene, puede tener varias respuestas, pero dependiendo del momento, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a nivel de producción, a mí me llaman para grabar percusión de otros temas de producciones, valga la redundancia, donde me dicen, bueno, aquí necesito que hagas esto y esto, ¿verdad? No necesariamente es lo que uno siente, pero te están contratando para eso y te van a pagar para eso, entonces tienes que hacer el trabajo como te lo están pidiendo, ¿verdad? Y muchas otras veces me dicen, haz lo que tú quieras y confiamos en tu instinto, en tu concepto, y eso es lo que queremos y para adelante, ¿verdad? Pero eso varía mucho dependiendo de la producción que sea. O a nivel de concierto, es un poco parecido, porque hay momentos donde lo contratan a uno para tocar cierto tipo de música, por ejemplo, una fiesta privada para un matrimonio, por ejemplo. Ahí es cierto tipo de música que se toca y no puedes
No es tu momento de expresión artística, te están contratando para hacer lo que hay que hacer y eso es lo que hay que hacer, Ya, ¿verdad? Hay momentos donde es todo lo contrario, ¿verdad? Ese es tu momento, ahí sí. Recuerdo, por ejemplo, se me vino así a la mente, por ejemplo, en un concierto que toqué con un gran amigo guitarrista flamenco allá en Miami hace algunos años, que se llama Felipe Carvajal, y me dijo, En esta parte es tú solo, tú haces lo que tú quieras ahí". Y ahí yo tenía mi cajón, mis toys, mis platillos, mi dumbek, mis udu, tenía hasta un gong acá atrás. Y me puse ahí, ese era mi momento. Ahí ya, me explico, ahí sí, lo que yo quiera hacer está bien. Y eso es diferente, ¿verdad? Pero eso es algo, eso es una pregunta como que tiene muchas variantes. En el sentido ese de que dependiendo del formato, del ambiente, o lo que te pidan, lo que estés haciendo, ¿verdad? sí, o sea, claro, entender que a veces toca separar el principio de la necesidad vital, de la realidad existencial y separar la persona del artista. Es difícil mantener esa bandera siempre. Me encanta tu respuesta, gratitud, porque es sincera. Bueno, no, para comentarte un poquito de lo que acabas de decir, puede ser difícil dependiendo de tu visión o tu entrenamiento durante tu carrera también, porque si desde el principio uno empieza a vivir eso, por ejemplo, ahorita que lo dices, se me viene también a la mente. ¿Tú te acuerdas del video ese de We Are the World, de la canción esa? Sí, sí, Hay un cantante ahí que no recuerdo ahorita cómo es que se llama, que es súper famoso, pero se me fue el nombre ahorita, que él eh, estaba ahí y yo vi el documental hace poco, muy bueno, por cierto, lo recomiendo. Ahí se ve y lo hablan un poco de eso, que él estaba ahí como que no podía cantar el coro de We Are the World, no podía hacerlo igual que todo el mundo, porque él es un cantante que tenía su propio estilo de cantar, cantaba completamente a su forma y él no sabía cómo poder seguir una melodía igual que los demás, una cosa súper curiosa. Y se le ve y lo enfocan en un momento, él está así como perdido, como que no sabe qué hacer. Lo sacaron de su entorno, de su... Él parece que nunca había hecho otro tipo de música que no fuera la de él, ¿verdad? Para una persona como esa, a lo mejor le dicen, no, hay que ir a cantar la boda de fulano, hay que cantar rock en español, salsa, va a ser, pues seguro se pega un tiro, no sé, ¿verdad? claro, claro, Pero alguien como yo, que desde toda la vida ha estado involucrado en trabajos así, se me hace mucho más fácil llegar y bueno, ok, aquí lo que tengo que hacer es esto, lo hago y punto, y me voy para la casa, me pagan y ya. En claro. otros momentos, este es mi grupo, este es mi proyecto, aquí soy yo. Ok, me desarrollo como me gusta a mí, No, me ¿verdad? encanta, me encanta. Es buena la referencia, el ejemplo. Em, yo pensaba, escuchándote un poco, ya nos compartes que de alguna manera tu padre es aquella persona que como Ganzúa, sin saber por qué, ni para qué, ni cómo, hace que Ramsés niño, ¿a qué edad empieza a estudiar en el conservatorio? Y tenía como 10 años, más o menos. Perfecto. Y yo siempre también pregunto, a ver, siempre alguien nos inspira, los músicos que escuchaste, como los álbumes que comentabas, pero alguien en Costa Rica, algún familiar, el abuelo, el vecino, ¿quién además del conservatorio se vuelve referencia para Ramsés Arraya cuando siendo niño? Bueno, en Costa Rica, cuando yo empecé, niño, digamos, en la escuela, eh, habían ya algunos percusionistas o músicos en Costa Rica que no era como ahora, que uno agarra el teléfono y el YouTube y se mete todo lado y ahí encuentra gente de todo el mundo, ¿verdad? Pero en esa época, para nosotros lo inmediato eran los grupos que estaban ahí, el grupo Canto América, Adrián Goizueta, los grupos de Costa Rica que en ese momento, ¿verdad? Tenían su percusionista o su baterista o sus músicos que uno los veía y los admiraba, ¿verdad? Wow, Y también, obviamente, algunos familiares. Yo tuve un tío abuelo que era flautista y tocaba con una banda de mi provincia.
Él era músico estudiado también, pero era un familiar poco lejano que en dado momento nos encaminó un poco con la cuestión de la lectura musical, ¿verdad? Y también otro familiar por parte de mi abuela paterna que tocaba con trabajo y así, pero eran familiares un poco lejanos que no había tanto contacto. Pero sin embargo, yo sabía que estaban ahí y como que eso lo pone a pensar, ok, no soy el único raro que estudio música. Ah, a mí siempre es como una especie de curiosidad, investigo un poco ese patrón porque siento que es una herencia invaluable, ¿no? Cuando alguien te transmite el arte, porque te da la responsabilidad también de hacerlo hacia futuro, tengas o no tengas hijos. Esta pregunta es un poco capciosa. ¿Qué habría sido Ramsés Arraya sin el arte, sin la música? ¿Y qué es la música? O sea, ¿cómo defines para vos la música en tu vida? Sinceramente, yo nunca tuve, que yo recuerde, como un norte o una dirección de algo que yo quisiera hacer. Yo, como te dije antes, yo caí en la música por obligación, me llevaron obligado, pero después ya me gustó y continué, ¿verdad? Por eso digo que la música me encontró a mí. Y aparte de eso, yo nunca pensé en dedicarme a algo. O sea, que yo recuerde, que yo dijera, bueno, voy a ser bombero, o voy a ser abogado. Nunca me pasó nada por la mente, sí. O sea, nunca pensé en eso hasta que cayó la música, ya pequeño, o sea, niño todavía. Y me encaminó, me llevó, como quien dice, el barco a la deriva, a donde lo lleve el mundo. ¡Wow! ¡Qué Y lindo! la música para mí obviamente es en lo que he estado envuelto desde que yo recuerdo. Entonces es todo, es lo que hago, es lo que siento, la forma en que yo me expreso artísticamente y no concibo en mi vida sin música realmente, aunque a través de la vida uno le toca hacer ciertas cosas en la casa o se pone en lo mismo relacionados con música, pero no exactamente como por ejemplo arreglar un instrumento, ver que uno tiene facilidad para no sé, a utilizar un taladro, hacer cosas cotidianas que uno va aprendiendo, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Uno se va dando cuenta que tiene otras habilidades también, ¿verdad? Pero no como que se dedique uno a eso, ¿verdad? ¡Wow! Hermoso. Nada, nos has llevado de viaje. Esta entrevista durará 40 minutos. No te asustes si se corta, se interrumpe. No, si Mira, yo no tengo límite de tiempo, lo que tú quieras durar aquí, sí, yo feliz. pero yo tengo una cuenta de estas libres de Zoom y esto se va a cortar. Y a mí me gusta también que algo se quede como en ese vacío de no poder poseerlo. ¿Cómo llegas a Blades? Contanos un poco. O sea, estoy hablando del pasado. Sin el pasado no somos. Lo entiendo así. Claro, claro. Pero eso, ¿qué hace en tu vida que coincidan esos pulsos, esas sincronicidades? Eso fue muy bonito porque fue a través del grupo Editus de Costa Rica. Ellos ya tenían su primer disco. Y bueno, creo que ya tenían como dos o tres discos, pero su primer disco le llegó, según escuché, luego le llegó a manos a Rubén el primer disco de Editus, que es un trío. Editus es un trío, violín, guitarra y percusión. Un set de percusión que inventó Tapado, ¿verdad? El Claro, percusionista. claro, claro. Entonces Rubén escuchó ese disco y en esa época, según entiendo, eso son cosas que me contaron a mí, yo ¿verdad? Rubén estaba pasando por un momento donde no quería hacer salsa. Estaba como que o había terminado el disco que hizo en Panamá, La Rosa de los Vientos, y estaba pasando creo que por el divorcio. Estaba en un momento ahí como medio Transición. en pausa de la música, sí, creo. Pero al escuchar el disco de Editus, como la música de Editus tiene mucho latinoamericano, sudamericano, a él se le vino la idea de hacer un disco con ellos, en esa onda, que tenía algunas canciones que podía hacer así en ese estilo. Entonces los contactó y ellos, obviamente, como estábamos ahí en Costa Rica,
empezaron a trabajar 4 canciones, empezaron ellos a trabajar 4 canciones de Rubén, y en el camino eh, ya había una relación de algunos otros músicos con Editus, entonces estábamos trabajando un disco con ellos, nosotros, con un grupo de jazz que teníamos, y Editus. Entonces, em, parte de los arreglos, algunos de los arreglos que estaba haciendo para los temas de Rubén, requerían conga, bongo, porque tenían unas partes de salsa, de ritmo de salsa. Entonces, como yo estaba ahí trabajando junto con ellos, me dijeron, Rances, necesitamos que grabes aquí esto. Y ay, me fui para el estudio y grabé sin saber qué era bien, porque yo sabía que era, según yo, eran como maquetas, ¿verdad? Para que Rubén escuchara. Entonces, resultó que al final sí eran para el Rubén. Y luego Rubén vino a escuchar cómo iban esos temas que estaban trabajando ellos ya. Y cuando llegó Rubén, justo en esos días habíamos terminado el disco que estábamos trabajando con Editus, el sexteto de jazz con Editus, y Rubén se sentó a escuchar todo el disco y cuando terminó de escucharlo en el estudio dijo, yo quiero todos estos mismos músicos en mi disco. Y le preguntó a los de Editus, ¿quién hizo estos arreglos? La mayoría de los arreglos los había hecho Walter Flores. Claro. Entonces dijo, bueno, Walter, ¿te puedes ir conmigo para Panamá? Que tengo... Son de Tiquicia. Un saludo para Walter. Exacto. El Rubén le dijo, me preguntó a Walter si se podía ir con él a Panamá a trabajar otros arreglos. Y se fue Walter para Panamá y ya se trabajaron los demás arreglos que faltaban para el disco, del disco Tiempos. Y ahí así fue como se hizo el conecte conmigo, con Rubén. Wow, wow. Nada, qué lindo viaje. Entonces, para ti, Editus, Walter, son tus colegas de Costa Rica, coinciden en espacio, en tiempo, se conocen por ahí. Sí, claro, porque con Tapado estudiamos en el mismo conservatorio. Tapado era compañero de mi hermano mayor. Eran en la misma clase y todo, y yo estaba un año menor. Y como yo estaba un poco adelantado, por decirlo así, en la música, eh, siempre andaba con ellos, en el mismo grupo de jazz, y teníamos un grupo de jazz en el colegio. Bueno, de jazz, según nosotros, en esa época, ¿verdad? Y desde niños estábamos ahí. De hecho, mi hermano mayor fue que le puso el apodo a Tapado, el sobrenombre, a Tapado. Mira tú, tapado. Mm. Sí, qué viaje más lindo. Nos quedan más o menos 7 minutos. Valoro esto, qué regalo me has permitido, nos has permitido. Eh, Quizá no terminemos, pero si se corta, me dije, no te preocupes. No, ya vamos a tener que hacer otro día, cuando Otro día quieras. hacemos la segunda edición. Si es que alguien quiere preguntar algo, porque tú estás produciendo cosas nuevas. Escuché hace poco algo que compartió el chino del Solar Latino. Bueno, no hace poco, pero ya hace un tiempito y vi una producción tuya brutal. Eh, ¿Qué le dirías, no a manera de consejo, sino de mensaje a alguien que decide el destino de la música? ¿Qué podrías aportarle? ¿Qué sugerirías? Bueno, yo creo que lo más importante es que la música no es algo instantáneo, es una carrera de resistencia, ¿verdad? Y hay que dedicarle mucho tiempo al estudio, a la práctica, porque las generaciones nuevas están un poco mal acostumbradas a que todo tiene que llegar rápido. Y yo lo veo mucho con la gente que quiere aprender a tocar un tambor o quiere aprender un instrumento, que creen que es rápido de aprender y rapidito ya, como ven que no tienen resultado, entonces ya lo dejan. Entonces, lo más importante que yo recomiendo para mí, ¿verdad? Desde mi punto de vista humilde, si te vas a meter en la música, tienes que saber que tienes que tener mucha disciplina y mucha constancia. Wow, Aparte de que lo que pasa es que también es, si te gusta, como a nosotros que lo hicimos porque nos gusta, no es un sufrimiento, ¿verdad? Es algo que disfrutamos. Esa es la diferencia. Si te vas a meter porque quieres figurar o que quieres ser famoso, esa no es la motivación correcta, ¿verdad? wow. Qué buen consejo, gratitud por eso. Es cierto, es un camino disciplinado y de resistencia, estoy totalmente de acuerdo. Eh, Además, tiene estas pruebas que pueden rayar entre la explosión máxima del triunfo, del éxito y también de la frustración del esto no tiene un norte, no tiene un este. Costa Rica, pura salsa mae. Es
Yo, acá nosotros decimos ñaño, ñaño, brother, parce, pana, pero mae en Costa Rica es esencia, es como algo que viene de mi misma maceta. Así mismo. Quiero decir algo importante para mí, tal vez, porque yo tengo un cariño muy especial por Ecuador. Fui con Rubén ahí y luego fui con Strun Zafará al Festival de Guitarra y allá estuve con ustedes, con la gente de Salsera en el Cesaribo y sé que ahora en Ecuador hay un movimiento muy grande de salsa, porque he visto. Y entonces quería invitar a la gente a que busquen mis redes sociales y mi música en Spotify, en YouTube, como Ramses Araya o Ramses Araya y Timbaleo también en YouTube. Y la escuchen porque sé que les va a gustar. Lo hago con toda la honestidad del mundo, con toda la sinceridad y el cariño. Y he recibido buenos comentarios. Quiere decir que la gente le está gustando. Y quiero que se saquen el tiempito para chequearla y por ahí. Qué lindo esto. Sí, te seguimos. Yo vuelvo a poner tus redes acá. Eh, Nos quedan 3 minutos y con esto se acaba el viaje una vez más. Oye, lindas fiestas para vos, para tu familia, para tu Igualmente. estudio. Que tengas salud, que nos vaya bien y que la salsa te acompañe como si fuéramos de Star Wars. May the rumba be with you. Eh, ¿Crees en una musa? ¿Qué te inspira? Si se corta, les dejamos con las ganas, pero ¿en qué te inspiras para hacer un arreglo, para poner una letra, una canción, para componer algo, para encontrar un título a un tema tuyo? Realmente no tengo como un tema específico, pero cómo te explico eso? Es una pregunta complicada y a la vez fácil, porque pienso mucho en gustarle a la gente, llegarle a la gente, que es la razón principal. La gente es la que va a disfrutar la música, pero también tengo que disfrutarla yo. Si a mí me gusta, sé que a la gente le puede gustar. Listo. ¿Qué has hecho en este último tiempo? ¿Qué producciones? Vi un álbum, comentanos algo, ¿con quién estás tocando? Este año saqué varios temas nuevos, están bien chéveres. Los invito de nuevo a escucharlos. Y estoy tocando acá en Orlando con el que me llame, ¿sabes? Vente tú, acompañar a artistas salseros y también con una orquesta que se llama la Orquesta Fuego, ¿verdad? Y básicamente eso, con el que me llame y estoy un poquito más fijo con la Orquesta Fuego, que es una orquesta de acá de salsa que toca temas, la mayor parte originales y otros arreglos originales de temas conocidos, algunos, Ah, pero me me gusta gusta esto. eso. Te voy a pedir ahí por WhatsApp el link o el IG de esta banda y si tienes algún tema en YouTube, porque a mí me encanta tocar temas nuevos en el solar para la gente los baile. Y si encuentro algo sabroso, te enviaré un videíto. Esto Claro. va acabándose, es más o menos cuánto, ve, ya la edad y el Alzheimer. Nos queda 1 minuto con 30 segundos. El micrófono y la pantalla es tuyo, hermano. Cualquier cosa, gratitud por todo lo que has aportado. Eso, lo valoro un montón. Te abrazo, te abracé físicamente. Eh, Gracias por mantener vivo el tambor y por ser música para todos nosotros. No, para mí es una emoción y muy chévere se siente poder hablar a la gente en Ecuador y el resto del mundo que nos escucha también, porque no solo Ecuador, pero en este caso muy contento de volver a hablar con la gente por allá, porque hace ya bastante tiempo que estuve y me encantó el país, la gente es muy calurosa, muy hospitalaria, eso me encantó de Ecuador, ¿verdad? Y me encantaría ir por allá a tocar con mi música. Ojalá que se den en el futuro, así que nos estaremos viendo por allá, Dios primero, ¿verdad? Sí, con gusto, hermano. Pura salsa mae. Mae. Creo que este viaje llega hasta aquí. Pensemos en hacer una segunda vuelta. Cuando quieras me dices. Sí, por favor, compárteme música cuando tengas algo. eh, Usa las redes, ya nos etiquetamos. Esto va a quedar colgado ahí en YouTube, en mi canal, para que la gente pueda disfrutarlo. Y eso, hermano, te deseo éxito, te deseo salud una vez más. Que la vida siga siendo pura, Mae. Así mismo.